Miguel siempre había sido una persona que creía en ayudar a los demás con pequeños gestos. Creía firmemente en el poder de la comunidad y a menudo donaba sangre en el centro local. Era un sencillo acto de bondad que podía ofrecer a quienes lo necesitaban, y ese día no era diferente. Caminó por las puertas corredizas del ajetreado centro de donación de sangre, con la mente puesta en hacer su parte para salvar vidas. El bullicioso vestíbulo, con personas esperando su turno, no le molestó en absoluto, ya que ya había estado allí varias veces. La recepcionista, una mujer de unos 30 años con el cabello rubio recogido en un moño apretado, levantó la vista del ordenador cuando Miguel se acercó al mostrador. Le dedicó una sonrisa educada, pero Miguel notó algo extraño en su mirada. No era hostilidad directa, pero había un cambio en su actitud que no le gustó. Aún así, le saludó con amabilidad, esbozando una pequeña sonrisa. «Hola, quiero donar sangre hoy», dijo Miguel con voz tranquila y amable. La recepcionista no respondió de inmediato. La miró por un momento y luego volvió a su pantalla del ordenador, tecleando rápidamente. Hubo un breve silencio antes de que levantara la vista nuevamente y su sonrisa, que antes había sido cálida, ahora parecía menos genuina. «Solo un momento», dijo ella con tono frío. Imprimió un formulario y se lo deslizó. «Rellene esto y le avisaré cuando alguien lo atienda». Miguel frunció el ceño, pero no dijo nada. Había aprendido a ignorar el desconcierto en situaciones así, pero no le parecía bien lo que había sentido en ese momento. Tomó el formulario, se sentó en la sala de espera y lo rellenó lo más rápido posible. Cuando terminó, lo devolvió al mostrador, esperando la recepción habitual. Sin embargo, la recepcionista lo miró, luego volvió a mirar la pantalla del ordenador y, sin volver a mirarlo, continuó con su trabajo. Miguel se quedó allí un momento, esperando instrucciones. Cuando ella seguía sin prestarle atención, aclaró la garganta y se acercó ligeramente al mostrador. «Disculpe», dijo con voz firme pero cortés. «¿Hay algún problema con el formulario?» «No, no hay problema», respondió ella rápidamente, casi demasiado rápido. Señaló la estación de enfermería. «Rellene el formulario y alguien lo atenderá pronto». Miguel observó su actitud evasiva durante un momento. Algo no iba bien, pero decidió seguir adelante, aunque notaba que el ambiente se estaba volviendo incómodo. Caminó hasta la sala de enfermería, donde lo esperaba una enfermera de mediana edad con el pelo corto. Ella estaba conversando con una compañera cuando lo vio. «Hola», saludó Miguel. «Quiero donar sangre, ya lo he hecho antes aquí». La enfermera le dedicó una sonrisa que resultó fría y poco sincera. Él respondió con cortedad. «Hola, veo que quiere donar», dijo, sin moverse de su sitio. «Vamos a ver cómo le podemos ayudar». Miguel se mantuvo tranquilo, aunque algo no encajaba. Podía sentir que algo no iba bien, pero prefirió seguir con el proceso sin quejarse. Pero la enfermera no hacía más que mirarlo sin decir nada. Pasaron unos minutos antes de que, casi en un susurro y tras mucho tiempo, comenzara a hablar. «Sabes», comenzó con un tono condescendiente, «aquí tenemos ciertas políticas. Algunos no son los mejores candidatos para donar, especialmente en determinadas circunstancias». Miguel levantó una ceja, algo confundido. «¿No entiendo?», preguntó, sin querer que su voz sonara molesta. La enfermera vaciló antes de responder. «Bueno», dijo finalmente, «hay estudios que indican que las personas de ciertos orígenes, como decirlo, de ciertas razas, pueden tener sangre que no es tan compatible con otros pacientes». Miguel se quedó paralizado por un momento. ¿De verdad había escuchado eso? ¿La estaban rechazando por su raza? ¿Estás diciendo que mi sangre no es adecuada?, preguntó, su voz ahora más tensa. La enfermera vaciló, claramente incómoda, pero trató de justificarse. «No es que no sea adecuada, sino que hay preocupaciones de que no sea tan compatible. Es solo que hay preocupaciones de que no sea tan compatible». Miguel sintió cómo la furia comenzaba a acumularse en su interior, pero decidió no explotar. En cambio, respiró hondo y se esforzó por mantener la calma. «¿Me estás rechazando por mi raza?», preguntó, con una firmeza que no admitía dudas. La enfermera abrió la boca para responder, pero Miguel le detuvo levantando la mano. «Voy a hablar con el supervisor», dijo, mientras caminaba decidido hacia la salida de la sala de enfermería, decidido a que le escucharan.
Miguel se sentó en la sala de espera, mientras los nervios comenzaban a apoderarse de él. El ambiente había cambiado por completo. Lo que había comenzado como una visita tranquila para donar sangre se había convertido en una situación absurda. Habían rechazado su donación, no por problemas médicos, sino por el color de su piel. Algo tan básico como el deseo de ayudar a salvar vidas se había transformado en un acto de discriminación. Pudo ver cómo la recepcionista, que antes le había dado el formulario, lo observaba desde su puesto. Su mirada era fría y distante, como si quisiera que se fuera sin causar más problemas. Pero él no iba a permitirlo. Se levantó lentamente, decidido a no permitir lo que acababa de ocurrir. En ese momento, apareció la enfermera. Sus pasos eran vacilantes, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas para disculparse, pero no lo conseguía. Miguel la miró fijamente. «Disculpe, señora», comenzó Miguel con calma. «¿Me puede explicar qué quiere decir con que mi sangre no es compatible?» La enfermera abrió la boca, pero no parecía encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, balbuceó. «No es que no sea compatible, es solo que», hizo una pausa, mirando de reojo a la recepcionista. «Hay estudios que muestran que las personas de ciertos orígenes pueden tener, bueno, características diferentes que no siempre son ideales para las transfusiones». Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estaba en serio? ¿Le estaba diciendo que su sangre no era adecuada solo por ser negro? Intentó calmarse, pero la indignación se le notaba en la voz. ¿Me estás diciendo que me rechazan por mi raza?, preguntó, sin poder ocultar la incredulidad en su tono. La enfermera parecía incomodarse aún más. Miraba al suelo, al techo, a las paredes, como si intentara encontrar una excusa para escapar de esa conversación. La recepcionista, parada cerca de la puerta, no decía nada, pero su expresión no dejaba lugar a dudas. Ella parecía estar esperando algo. La enfermera miró nerviosa a la recepcionista, que finalmente dijo algo. «Es nuestra política. Simplemente, no aceptamos donaciones de personas de ciertas razas. Es una medida para evitar complicaciones», respondió la recepcionista con una indiferencia fría que aumentó aún más la indignación de Miguel. «¿Política?», repitió Miguel, su voz más firme ahora. «¿Me están diciendo que me rechazan por una política que ni siquiera tiene base científica? Eso es racismo, y lo que están haciendo aquí es ilegal. No me voy a ir sin que esto se resuelva». La enfermera, claramente apabullada por la situación, se pasó la mano por la frente, sin saber qué hacer. La recepcionista permaneció de pie, con los brazos cruzados, observando sin inmutarse. «Voy a hablar con el supervisor», dijo finalmente Miguel, con una determinación que no dejaba lugar a dudas. No iba a permitir que lo trataran de esa manera. Estaba cansado de que la gente creyera que podía humillar a los demás impunemente. Se dio la vuelta y salió de la sala, dirigiéndose a la oficina del supervisor. Sabía que lo ocurrido no solo le afectaba a él, sino que también representaba un fallo sistemático en la forma en que muchas instituciones trataban a las personas de color. Algo tenía que cambiar. Al llegar a la oficina del supervisor, llamó a la puerta y esperó. Cuando le dijeron que entrara, Miguel abrió la puerta con firmeza y se dirigió al escritorio donde una mujer de mediana edad lo observaba. «Señorita, necesito hablar con alguien que sea responsable de este centro», dijo Miguel, con voz clara y firme. «Me están discriminando y quiero que me escuchen». La mujer lo miró sorprendida, pero sin perder la compostura. «¿De qué está hablando?», preguntó, levantándose de su silla. Miguel le explicó rápidamente lo ocurrido, relatando cómo lo habían rechazado basándose únicamente en su raza. Laura, que así se llamaba la mujer, escuchó en silencio, su expresión cambiando a medida que tomaba conciencia de la gravedad de la situación. «Esto no debería haber sucedido», dijo Laura con voz seria. «Vamos a investigar este asunto de inmediato». Miguel se cruzó de brazos, pero no dijo nada. Solo esperaba que, por fin, alguien tuviera la decencia de enmendar lo que había ocurrido. Miguel salió de la oficina del supervisor con una mezcla de emociones. Por un lado, se sentía satisfecho por haber afrontado la situación, por otro, sabía que eso no terminaría con una simple disculpa. Había un problema mucho más profundo que necesitaba ser abordado y no podía permitirse descansar hasta que se resolviera.
Se quedó sentado en la sala de espera, con la mirada fija en la puerta del despacho del supervisor, esperando respuestas. La tensión en el ambiente era palpable. El sonido de sus pensamientos fue interrumpido por el timbre del teléfono móvil. Miguel miró la pantalla, era el centro de donación. Con un suspiro, respondió. «Hola», dijo, con voz cautelosa. «¿Señor Miguel?» La voz al otro lado de la línea era la de la supervisora, Laura. «Soy Laura, la supervisora. Quería agradecerle nuevamente por su paciencia, pero hay algo urgente que debo comentarle». Miguel se enderezó en su asiento. Algo en el tono de voz de Laura le indicó que la situación había cambiado. «¿Qué sucede?», preguntó, preocupado. «Tenemos una emergencia», dijo Laura rápidamente, sin rodeos. «Un paciente del hospital está en estado crítico y necesita urgentemente sangre del grupo sanguíneo AB. Nuestra reserva está agotada y llevamos tiempo buscando una solución. Su sangre, la que donó hoy, es el único suministro que tenemos que coincide con lo que necesita el paciente». Miguel notó un nudo en el estómago. Estaba dispuesto a ayudar, pero la urgencia de la situación dio un giro inesperado a todo. La posibilidad de que su sangre pudiera salvar una vida le dio un propósito renovado, pero también le surgieron más preguntas. «¿Entonces, me están pidiendo que done sangre de nuevo?», preguntó, buscando claridad. Laura vaciló por un momento antes de responder. «Sí, necesitamos que su sangre sea transferida al hospital cuanto antes. No hay otra opción. El paciente está luchando por su vida y su donación es lo único que puede salvarlo». «¿Está dispuesto a hacerlo?». Miguel calló por un momento. Aunque la situación lo había puesto en una posición difícil, la respuesta era clara. Su sangre, algo tan común para él, se había convertido en la pieza que podía salvar una vida. No iba a negarse. «Sí, claro. Haré lo que sea necesario», respondió con firmeza. La supervisora pareció respirar aliviada. «Gracias, señor Miguel. Vamos a organizar todo de inmediato. Le pido que se quede aquí, ya que pronto llegará el equipo para realizar la transferencia. Agradezco mucho su disposición». Miguel colgó el teléfono y se quedó un momento en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de oír. No se trataba solo de donar sangre, sino de tomar una decisión vital en el último momento que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte de alguien desconocido. El rechazo que había sufrido momentos antes quedó atrás, y lo único que importaba ahora era salvar una vida. Pocos minutos después, una enfermera llegó a la sala de espera. Lo saludó con una sonrisa profesional, pero se le notaba la incomodidad. Sabía que la situación se había gestionado mal y, aunque no lo expresara abiertamente, su actitud mostraba arrepentimiento. «Señor Miguel», dijo la enfermera, evitando su mirada, «le agradecemos mucho su generosidad. La sangre que ha donado es justo lo que necesitamos. El equipo de emergencias ya está en camino. Solo necesitamos su autorización para realizar la transferencia». Miguel asintió y se levantó para dirigirse a la sala donde se llevaría a cabo la última parte del proceso. No estaba allí para buscar confrontación, sino para asegurarse de que lo que acababa de pasar no cayera en el olvido. La sangre que acababa de donar era mucho más que un líquido en una bolsa, suponía una oportunidad para cambiar algo en el centro de donación, algo que iba mucho más allá de lo físico. Cuando entró en la sala, la enfermera lo acomodó en una silla y se preparó para transferir la sangre a los contenedores adecuados. Miguel observaba en silencio, notando cómo el personal de la clínica se movía con rapidez, pero también con una calma calculada. El equipo había entendido que esto no era solo un procedimiento médico más, sino una oportunidad de redención. Era el momento de demostrar que su compromiso con la igualdad no era solo una declaración, sino algo que debían poner en práctica. El proceso fue rápido y pronto la sangre fue transferida a un equipo de emergencias que ya había llegado al hospital. La enfermera le dio las gracias nuevamente, esta vez con un tono genuino, y Miguel asintió con una leve sonrisa que no tenía nada que ver con el orgullo, sino con la satisfacción de haber hecho lo correcto. Al salir del centro, no sentía que hubiera ganado una batalla personal, sino algo más importante, había conseguido que una persona entendiera el peso de la discriminación y el valor de la humanidad. Lo que había comenzado como una humillación ahora se había transformado en un recordatorio de lo que realmente importa, salvar vidas, independientemente del color de la piel.
Miguel caminó hacia la salida del centro de donación con una sensación agridulce. Aunque la situación con la enfermera y la recepcionista aún le daba vueltas, saber que su sangre podría salvar una vida le otorgaba una paz momentánea. Ya lo habían trasladado al hospital y él había cumplido con su parte. Pero algo dentro de él sabía que no podía quedarse solo en una donación de sangre, tenía que haber más. El teléfono de Miguel vibró mientras caminaba por la acera, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Laura, la supervisora del centro, que decía: Miguel, ¿podemos hablar cuando tengas un momento? Tenemos que discutir algunos detalles importantes sobre lo ocurrido hoy. Miguel se detuvo y leyó el mensaje. Sabía que lo que le esperaba no sería fácil. No se trataba solo de una disculpa, lo que había pasado era mucho más profundo y, si iba a haber cambios, tenían que producirse a todos los niveles. Volvió al centro de donación con la determinación de cambiar las cosas. Al entrar, Laura lo condujo a una pequeña oficina en la parte trasera. Cuando entraron, la recepción estaba vacía y las luces del área principal ya estaban atenuadas, dando la sensación de que la jornada estaba a punto de terminar. Gracias por volver, Miguel, dijo Laura, señalando la silla frente a su escritorio. Sé que todo esto ha sido incómodo, pero quiero que sepas que estamos tomando medidas. Miguel se sentó, observando cuidadosamente a la supervisora. No quería oír excusas, pero necesitaba entender hasta dónde estaban dispuestos a llegar. ¿Qué medidas?, preguntó con calma, su voz firme pero no agresiva. Laura asintió, como si estuviera repitiendo algo de memoria. Había un cambio en su actitud, un reconocimiento de que las cosas no podían seguir como antes. Después de investigar lo ocurrido, hemos decidido despedir a la enfermera y a la recepcionista que estuvieron involucradas en el incidente, dijo Laura mirándole directamente a los ojos. Ambas han demostrado un comportamiento inaceptable y no vamos a tolerarlo en este centro. También estamos empezando a implementar un programa de capacitación sobre inclusión y diversidad para todo el personal. Miguel asintió lentamente, procesando las palabras de Laura. Aunque el despido de las dos mujeres era un paso necesario, sabía que la cultura de la institución no cambiaría de la noche a la mañana. Un despido no bastaba, se necesitaba un cambio estructural y un compromiso real con la equidad. Eso está bien, pero no es suficiente, respondió Miguel con seriedad. Es necesario erradicar este tipo de actitudes desde la raíz. ¿Qué van a hacer para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir? No pueden quedarse solo en palabras vacías. Deben haber consecuencias para todos los implicados, y no solo en forma de despido. Laura se quedó en silencio por un momento, como si meditaba sus palabras. Finalmente, levantó la vista y miró con firmeza. Tiene razón, dijo. Este centro tiene la oportunidad de cambiar. Pero no se trata solo de despedir a unas personas. Nos comprometemos a revisar nuestras políticas de selección y formación y a trabajar más estrechamente con la comunidad para promover un ambiente inclusivo. No se trata solo de una corrección puntual, sino de una reforma integral. Miguel estaba satisfecho con la dirección que estaban tomando las cosas, pero sabía que las palabras eran solo el primer paso. Había mucho trabajo por hacer y no iba a conformarse con que todo quedara en un anuncio de buenas intenciones. Me alegra escuchar que se van a tomar en serio esto, dijo Miguel, levantándose de la silla. Pero también deben rendir cuentas a la comunidad. Deberían habilitar un espacio para que los pacientes que hayan sido rechazados en el pasado puedan contar sus historias. Ese es el primer paso para curar esta herida y que todos se sientan parte del sistema y no excluidos. Laura lo miró con admiración. Estaba claro que Miguel no solo buscaba que lo escucharan a él, sino que quería hacer algo más grande que lo beneficiara a él y a las personas directamente afectadas y que también beneficiara a toda la comunidad. Vamos a considerar esa propuesta, dijo Laura, mientras tomaba nota en su ordenador. Estoy de acuerdo, la transparencia es fundamental. Debemos rendir cuentas. Miguel asintió satisfecho por el compromiso, aunque sabía que las palabras debían transformarse en acciones concretas. Aún así, no pudo evitar sentir que algo había cambiado en él también. Se había enfrentado a la discriminación con valentía y había sido su determinación la que había forzado al sistema a rendir cuentas. Cuando salió del centro, la noche había caído y las luces de la ciudad iluminaban la calle. Miguel respiró hondo, sintiendo que algo importante había cambiado.
Había demostrado que una sola voz, un solo acto de valentía, podía marcar la diferencia. La lucha no había terminado. De hecho, acababa de comenzar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Miguel se sintió esperanzado. Había dado el primer paso para derribar una barrera invisible que afectaba a mucha gente y, ahora, el centro de donación no solo había recibido su sangre, sino también una lección de justicia. Miguel había pasado los días siguientes con la sensación de que algo más grande estaba en marcha, pero también con la duda de si el cambio del centro sería real. Había hablado con Laura y con los responsables del centro, pero aún quedaba mucho por hacer. El camino hacia la verdadera equidad y la inclusión no se podía resolver con unas pocas decisiones, sino que requería tiempo, esfuerzo y un compromiso constante. Sin embargo, lo que Miguel no esperaba era que, unos días después, la situación tomara un giro inesperado. Estaba en su apartamento, descansando después de una larga jornada de trabajo, cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero algo en su interior le decía que debía contestar. Al principio dudó, pero finalmente deslizó el dedo sobre la pantalla. «Hola», dijo Miguel, con voz calmada pero expectante. «Señor Miguel, soy Laura, de nuevo. Necesito hablar con usted con urgencia». La supervisora sonaba visiblemente alterada. «¿Está en casa? ¿Podría venir al centro? Hay una emergencia». Miguel se levantó inmediatamente, sintiendo cómo la tensión en su cuerpo aumentaba. El tono de Laura no dejaba lugar a dudas, la situación era grave. «Voy para allá». «¿Qué está pasando?», preguntó, mientras se ponía el abrigo. «Un paciente al que transfundimos sangre está en estado crítico. La transfusión no está funcionando como esperábamos. Necesitamos que venga, por favor», respondió Laura, cuya voz denotaba ansiedad. «La situación es urgente». Miguel notó que se le aceleraba el corazón. Aquella llamada, que parecía un simple seguimiento, había tomado un giro inesperado. Había donado su sangre para salvar una vida, pero ahora esa vida corría peligro. No sabía exactamente qué había ocurrido, pero la idea de que su donación pudiera estar relacionada con una complicación lo inquietaba profundamente. Sin perder tiempo, se dirigió al centro de donación, donde se respiraba una atmósfera de urgencia. Las luces del lugar brillaban intensamente en la noche y los pasillos estaban vacíos, salvo por la presencia de unos pocos empleados que corrían de un lado a otro. Laura lo esperaba en la entrada. Estaba visiblemente afectada, con las manos temblorosas mientras sujetaba una carpeta llena de papeles. Al verlo llegar, corrió hacia él. «Laura, lamento mucho que tengamos que reunirnos así, pero necesitamos su ayuda», dijo, casi sin aliento. «El paciente al que usted donó sangre está en estado crítico. Parece que se produjo una reacción inesperada. No sabemos qué ha ocurrido, pero estamos tratando de averiguarlo cuanto antes». Miguel notó un nudo en el estómago. Había ido hasta allí para ayudar, no para complicar las cosas, y la última vez que había oído hablar de una transfusión, el paciente estaba mejorando. «¿Qué fue lo que pasó?», preguntó, mirando a Laura con seriedad. «El paciente está mostrando signos de rechazo y la transfusión no está surtiendo el efecto esperado. Los médicos dicen que es una complicación poco habitual, pero no podemos permitirnos perder más tiempo. Necesitamos actuar con rapidez. Lo que más nos preocupa ahora es conseguir sangre, pero también necesitamos saber si hay algo en la composición de la sangre que pueda estar afectando al paciente», explicó Laura, agitada. «Cualquier cosa que esté sucediendo podría poner en riesgo su vida». Miguel se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Laura. Su sangre, que había sido la solución, ahora parecía ser parte del problema. No podía imaginar cómo algo tan simple, algo que había hecho con la mejor intención, podía haber provocado una complicación tan grave. «¿Qué se necesita de mí?», preguntó, determinado a no dejar que el miedo le dominara. Sabía que la única forma de ayudar en ese momento era mantener la calma y ser parte de la solución. Laura respiró hondo y lo miró, agradecida por su compostura. «Tenemos que tomar nuevas muestras, reanalizar todo y ver si hay algo que afecte a la transfusión. El hospital ha solicitado más donaciones de sangre y necesitamos que las pruebas se hagan rápido. También queremos asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrirle a otro paciente. Si nos puede ayudar, se lo agradeceríamos muchísimo», dijo, con un tono más suave, pero lleno de gratitud.
Miguel no dudó. Sabía lo que tenía que hacer. Haré lo que sea necesario para que esto se resuelva, respondió con voz firme. Voy a donar de nuevo y también haré que se revisen todas las pruebas. No voy a permitir que esto termine mal. Laura lo miró sorprendida por su decisión, pero agradecida. Gracias, Miguel. Lo que está haciendo ahora puede marcar una gran diferencia, no solo para este paciente, sino también para el futuro del centro. Le prometo que haremos todo lo posible para que esto no se vuelva a repetir. Mientras Miguel se preparaba para donar una vez más, la tensión en el ambiente era palpable. Los médicos y el personal trabajaban a toda prisa, pero eran conscientes de que todo dependía de que encontraran una solución rápida. No solo estaba en juego la sangre de Miguel, sino una vida. Miguel se recostó en la silla para la segunda extracción, decidido a hacer todo lo posible para salvar al paciente. Sabía que su pequeña aportación, en comparación con lo que estaba en juego, podría marcar la diferencia. La noche había caído y Miguel estaba agotado, tanto física como emocionalmente. Había donado de nuevo con la esperanza de que su sangre fuera lo que necesitaban para salvar al paciente. Había seguido todos los procedimientos con calma, pero algo en su interior le decía que esta situación iba más allá de una simple transfusión. Ya no se trataba solo de su acto de generosidad, sino de algo más grande, una lección que implicaba la lucha constante contra la discriminación y la ignorancia. Tras la segunda donación, Miguel no pudo evitar preguntarse cómo había llegado todo a este punto. Le habían rechazado por su raza y ahora lo trataban como una especie de salvador. Pero todo eso no podía borrar lo que había vivido. Injusticia, desprecio, falta de profesionalismo. Todo eso seguía presente en su mente. Lo que necesitaba era saber que su denuncia no había sido en vano, que el verdadero cambio ocurriría, no solo en este centro, sino en todo el sistema. Tras un rato, Laura se acercó a él. Su rostro mostraba signos de cansancio, pero también de alivio. El equipo médico había informado de que el paciente estaba estable, aunque aún permanecía en observación. Las reacciones habían disminuido y los médicos confiaban en que se recuperaría. Miguel, quiero darte las gracias, dijo Laura con una voz sincera. No solo por la donación, sino también por tu valentía. Lo que hiciste al ponerte de pie contra todo esto no solo salvó vidas, sino que también puso de manifiesto un sistema que necesita cambiar. Miguel la miró, sin saber muy bien qué responder. En su interior sabía que había dado mucho más que sangre. Había dado un ejemplo de lo necesario para erradicar el racismo, la ignorancia y la desigualdad. Sin embargo, sentía que aún había mucho por hacer. Eso no es suficiente, respondió Miguel con firmeza, pero sin ira. Agradezco que el paciente esté bien, pero esto tiene que cambiar para siempre. Aquí nadie debería ser rechazado por el color de su piel ni por ninguna otra razón que no sea su salud. Y no basta con despedir a unos pocos empleados. Necesitamos un compromiso real por parte de todos para que esto nunca vuelva a suceder. Laura lo miró sorprendida por su respuesta, pero también reconoció la verdad en sus palabras. Tienes razón, Miguel, dijo, tomando nota en su libreta. Nos hemos comprometido a cambiar la cultura de este centro, y no solo con palabras. Vamos a implementar un sistema de seguimiento con los pacientes que acudan aquí para asegurarnos de que todos reciban un trato digno y respetuoso. También crearemos espacios para que las personas afectadas por este tipo de discriminación puedan contar sus historias. Este será el primer paso para que se haga justicia. Miguel asintió, sintiendo que sus esfuerzos no habían sido en vano. Aunque sabía que el cambio no sería inmediato, oír de Laura un compromiso tan firme le dio algo de esperanza. Pero la batalla no se ganaría solo con una conversación o con medidas aisladas. La lucha por la igualdad sería un proceso continuo y él estaba dispuesto a seguir adelante, no solo por él, sino por todos los que le seguirían. La noticia del incidente se difundió rápidamente y los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco. Miguel no buscaba atención, pero su historia se convirtió en un símbolo de resistencia. En las siguientes semanas, el centro de donación llevó a cabo una serie de cambios, no solo en sus políticas internas, sino también en la manera en que se relacionaba con la comunidad. Se hizo un esfuerzo por construir confianza y sanar las heridas causadas por el racismo y la discriminación.
El centro comenzó a realizar campañas de sensibilización y a ofrecer talleres sobre diversidad e inclusión en colaboración con organizaciones comunitarias. Pero el verdadero cambio fue el impacto que tuvo en las personas. Miguel comenzó a recibir mensajes de agradecimiento de desconocidos, personas que también habían sufrido discriminación en el pasado y que se sentían empoderadas por lo que él había hecho. Incluso algunos de los empleados que habían estado involucrados en la controversia comenzaron a reconocer sus propios prejuicios y a trabajar activamente para cambiarlos. A medida que pasaban los meses, la historia de Miguel y su lucha por la justicia se convirtió en un referente para la comunidad. La gente ya no veía el centro de donación del mismo modo. Sabían que la lucha no había terminado, pero algo importante había cambiado. Miguel continuó con su vida, pero su concepto de lo que significa hacer lo correcto había cambiado para siempre. Ya no veía las injusticias como algo lejano, sino como algo que podía afrontar y cambiar, incluso cuando parecía un desafío abrumador. Una tarde, Miguel recibió una carta del hospital donde se había realizado la transfusión. El paciente al que se le había salvado la vida, un hombre llamado Miguel, le agradecía profundamente su generosidad. En su carta, Carolina le contaba que, a pesar de su crítica situación de salud, había experimentado una profunda transformación al saber que su vida se debía a un acto de bondad y valentía como el de Miguel. La carta terminaba con un mensaje que resonó en el corazón de Miguel: lo que hiciste no solo me salvó a mí. Nos dio a todos la oportunidad de ver la humanidad más allá de cualquier prejuicio. Con una sonrisa, Miguel guardó la carta en silencio. Sabía que había hecho lo correcto, no solo por Carolina, sino por todos los que la precedieron y por los que la seguirían. La lucha por la justicia y la igualdad no era algo que terminara de un día para otro. Pero él había dado un paso decisivo, y eso era lo que realmente importaba.